Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo que autoriza el consumo de marihuana para fines recreativos. Lo contrario, argumenta el más alto tribunal del país, sería atentar contra los derechos humanos de los quejosos. Ante la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Enrique Peña Nieto sorprende a propios y extraños y se pronuncia por el uso de la cannabis para fines medicinales, al mismo tiempo que anuncia su iniciativa que daría luz verde a su cultivo y comercialización en un mercado bajo las más estrictas medidas de control. Hacia la liberalización de la marihuana es el tema de esta tarde en el debate en la red. Ya comenzamos. Y para abordar este tema que parece sin duda sumamente interesante, un tema de moda en nuestro país, se encuentra en el estudio el doctor Fernando Cortés Ramírez, quien es un especialista en medicina del dolor y a quien doy, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio. Aquí estoy para servirte y servir a tu audiencia. Gracias por su visita, doctor. El tema de la marihuana, decíamos en la introducción, se ha puesto de moda, tanto por la Organización de las Naciones Unidas como por consumidores que han escrito la historia al obtener de la Suprema Corte de Justicia el amparo y protección de la justicia federal. La marihuana como producto medicinal, ¿qué nos dice usted al respecto? Por favor. Pues lo que te tengo que decir que la marihuana es un vegetal, que no es un narcótico y posee muchas actividades como sedante, euforizante y alucinógeno, ¿ah? La cannabis sativa, ¿ah? Ahí está la cannabis índica y la ruderalis. La que nos centramos aquí, la que más nos vamos a centrar es sobre la variedad de la cannabis sativa, que es donde sacan las propiedades curativas, ¿sí? Sí, efectivamente. Hemos escuchado en los días recientes cómo incluso algún padre de familia de manera dramática ha llamado la atención del Senado de la República para que se autorice cuanto antes el uso medicinal. Sí, inclusive ya hay medicamentos que se llama dronabinol y la nabilona, que son extraídos de los vegetales de la marihuana, de las hojas. ¿Cuál es la función? Tiene varias funciones. Por ejemplo, antes se usaba para las náuseas y vómitos secundarios a la quimioterapia, ¿sí? Esa es una de las funciones, ¿ah? En los padecimientos de cáncer, ¿ah? La anorexia, o sea, falta de apetito, asociada a la pérdida de peso en pacientes con SIDA. También es otra modalidad en la que se puede utilizar. En el dolor crónico en pacientes con cáncer, en la esclerosis múltiple, ¿sí? En la fibromialgia, en el dolor neuropático, a veces en pacientes con bronquitis, con asma, también se puede utilizar, con resultados sumamente excepcionales, ¿sí? Bueno, pues sin duda es interesante conocer esta información. Por lo que vea la aplicación de un producto, pues, que incluso hasta fechas recientes ha sido satanizado por lo que vea su consumo. Debo decirle a usted que nos escucha que el estatus legal en cuanto a la marihuana en nuestro país, es considerado un delito, tanto por la Ley General de Salud como por el Código Penal Federal. Tanto el cultivo, la cosecha, la posesión en cantidades importantes y bueno, pues esto significa que la autoridad policial
de manera permanente. Incluso la PGR y las fiscalías estatales realizan campañas permanentes tanto para la detección como para la destrucción de este tipo de cultivos. También para la persecución, la detención y la consignación penal de los consumidores. En este momento, sin embargo, debo decirle que conforme a la Ley General de Salud, se permite que aquella persona que justifique ser un consumidor habitual pueda aportar hasta 10-12 gramos de esta hierba, con la seguridad de que no sería detenido. Sin embargo, en la práctica se detiene a todos por igual. Ese es el estatus legal que guarda en nuestro país el tema de la marihuana. Asimismo, debo decirle que conforme a la ley, cuando de un consumidor habitual se trata y es sorprendido con pequeñas cantidades de este producto, lo que debe hacer la autoridad es ponerlo a disposición de una autoridad hospitalaria a efecto de que se trabaje en su tratamiento y rehabilitación. Pero continuamos con el doctor Fernando Cortés Ramírez. ¿Qué otros tipos de padecimientos se pueden tratar? A base de... Hay múltiples indicaciones, como ya expliqué: la náusea, el vómito, la anorexia, el dolor, alteraciones del movimiento, la epilepsia, ¿sí? El glaucoma, espasticidad muscular, el asma, el insomnio y como inmunodepresores también. También tiene muchas funciones. ¿Este es en qué sentido actúa? Ayudando al sistema inmunológico, ¿sí? También. La parte emocional de los pacientes, eso es la depresión, por ejemplo, sí. ¿es Sí, también posible tratarla? Aquí hay un estado de euforia, ¿sí? En los pacientes. A ver, sí, coméntenos esta parte. ¿Cuál es la actitud que asume un consumidor? Un estado de bienestar, un estado de euforia, un estado de alegría, de risa, y a veces hay distorsión del espacio y del tiempo, ¿eh? Le dan también propiedades afrodisíacas, ¿sí? Aumenta el apetito y su apreciación al sabor de los alimentos. Hay reacciones adversas cuando se vende, pero de una manera adulterada, ¿sí? Con otros compuestos que no sean la cannabis. Esto genera una reacción adversa, ¿sí? Adversa. ¿Podría decirse, doctor, que un consumidor habitual es un vicioso? Pues yo creo que no. Para mí ¿es adictivo? No es adictiva. No es adictiva. En los libros de farmacología que he consultado no es adictiva, no crea adicción, no crea una dependencia, ¿sí? Sí, no hay dependencia física ni de tolerancia, ¿sí? Puede haber una dependencia psicológica. En un momento dado, ¿qué impacto en la salud de la persona o algún padecimiento como reacción podría generar el consumo? Pues yo he conocido personas que tienen toda la vida consumiendo marihuana y pues no veo ningún deterioro en su salud. No lo he visto, ¿sí? Ahora hay personas que le agregan otro tipo de drogas y entonces se deteriora el sistema nervioso central y periférico y otras alteraciones, ¿sí? Cuando la consumes con alcohol, cuando la consumes con cristal, con cocaína, con anfetamina, ¿sí? Pero si la consumes sola no hay ningún problema, ¿sí? Nos dicen nos comentaba usted que, por ejemplo, el alcohol, como en estas circunstancias es más peligroso o es más nocivo que la propia marihuana. A ver, licenciado, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una comparación. En las cajetillas de cigarro salen personas con cáncer, ¿sí? Sí. Salen personas con enfermedades, ¿ah? Sí, claro. En el alcoholismo, ¿por qué no sale un ataúd? ¿Por qué no sale una persona con una pistola en la sien?
¿Por qué no sale una persona que se suicida? Eso lo provoca el alcoholismo, ¿sí? Lo provoca el alcoholismo. ¿Por qué? Porque acuérdate que el alcohol, el paciente alcohólico sufre una pérdida temporal del juicio, libera hostilidad y agresión, cosa que raramente ocurre con la marihuana. O sea, ¿Sí? definitivamente no ocurre este tipo de ¿Cuántos situaciones. hogares no se destruyen por el alcohol? ¿Cuántos hogares personas mueren inocentemente por el consumidor del alcohol? ¿Sí? Eso es un número excesivo, ¿verdad? Digamos una persona que usa la marihuana como fines recreativos nunca va a asesinar a alguien, nunca va a matar a alguien, ¿sí? ¿Sí? Eso está garantizado. Está garantizado. Que ¿sí? no hace de un consumidor una persona violenta. Y una persona alcohólica es violenta, es agresiva, ¿sí? Y más cuando se lo comunan problemas que tiene por ahí, ¿ah? Complicaciones. Complicaciones. Bueno, efectivamente, el tema, insisto, nos llama a la reflexión. Hay algunos países como Holanda, donde hemos comentado que los coffee shop son precisamente aquellos lugares que se han creado por parte del sector empresarial, donde de manera cotidiana se consumen diversos productos elaborados a base de marihuana, ¿no? Sin embargo, hay que destacar cómo la cultura europea, particularmente la cultura de los holandeses, pues ha permitido que este mercado funcione, ¿por qué no decirlo? Funcione bien. Hay desde chocolates, platillos, barras, en fin, hay diferentes formas como se consume este producto sin que genere en la sociedad holandesa mayores problemas. Efectivamente, es un país que tiene fama de vivir en paz y en absoluta tranquilidad, pese a los coffee shops que están ahí funcionando en cada esquina de las ciudades más importantes. Doctor, ¿sabe usted si existe ya en este momento en nuestro país medicamentos elaborados? Por ejemplo, yo veo en el mercado cómo se comercializan cremas, pomadas, en fin, pastillas en las tiendas naturistas. ¿Sabe usted si existe ya algún medicamento o algún tipo de medicamento específicamente elaborado a base de marihuana? Yo recuerdo que desde que yo era muy joven, ya se hablaba de que las abuelitas o nuestros abuelitos buscaban la marihuana para, con alcohol, curarse la reuma, se decía. Acuérdate que es un analgésico, ¿verdad? Que se usa para el dolor. ¿Verdad? Entonces hay medicamentos, como te lo repetí hace ratito, la nabilona, que se vende si tú vas a la farmacia Cruz Roja, cualquier farmacia, y te lo venden. El dronabinol también es un medicamento a base de marihuana, y ya en extractos, ya en ampolletas aplicables, y te lo venden sin ningún problema. Ocupas una receta médica por salubridad, ¿verdad? Y ya, es todo. El envase identifica el producto como tal. Sí, sí, lo identifica. ¿Y qué laboratorios trabajan este tipo de medicamentos? Es un laboratorio, a ver, aquí está el Sesamet, es el medicamento que viene compuesto de marihuana. Sí, efectivamente estamos viendo aquí un producto en el que se promueve ya en este país el Sesamet, que es un producto compuesto nabilona, se identifica como tal la marca, y que es elaborado pues a base de marihuana. Es un libro sobre los opioides y cannabinoides, el uso clínico en el alivio del dolor, de Nora Godínez Cubillo, una obra en la cual se destaca la importancia del uso y el consumo de la marihuana para fines medicinales, para fines de salud.
Doctor, ¿algún otro comentario? Pues, la verdad es interesante el tema. Yo, por ejemplo, tendría aquí una inquietud. Si usted conoce a algún paciente o algunos pacientes, o ha prescrito ya en alguna ocasión productos a base de marihuana. Bueno, hasta la fecha no he prescrito ningún producto a base de marihuana, pero conozco personas que tienen toda la vida utilizando la marihuana y los veo bien en su coeficiente intelectual, los veo bien en todos sus aspectos, en todos sus sentidos, o sea, son profesionistas, ¿sí? Vamos a ir a un corte comercial. El tema es esta tarde hacia la liberalización de la marihuana. No le cambie, regresamos después del corte. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Continuamos en nuestro programa El Debate en la Red. El tema de esta tarde, le decía, es hacia la liberalización de la marihuana y está con nosotros aquí para platicar sobre este tema el doctor Fernando Cortés Ramírez. Él es especialista en cuestiones del dolor y ya nos ha comentado también cómo este producto de repente se aplica para atender, para aliviar el dolor en sus pacientes. Desde luego quiero comentarle también a usted que el hecho de que se avance en las reformas que propone el presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, permitiría incrementar la posesión de marihuana en los consumidores habituales hasta en 28 gramos. Esto es sin duda un incremento importante frente a los 10-12 gramos que se autorizan actualmente y significaría que, se ha dicho, se crearía incluso a nivel nacional un padrón de consumidores. Esto es una lista de los consumidores habituales en las diferentes ciudades y capitales del país por parte del sector salud, para ejercer un control muy estricto sobre esta población y evitar en un momento dado que se desborde el tema del consumismo de la marihuana en nuestro país. Pero, sin embargo, una vez pasada la reforma, es evidente que la persecución del consumidor habitual, sin duda alguna, debería suspenderse. No han faltado voces que afirman por parte de las corporaciones policíacas que las detenciones continuarían solo a condición de que las corporaciones pusieran a los consumidores a disposición de las autoridades sanitarias para su respectivo tratamiento. Ese es más o menos el estado de cosas que impera en relación a este tema. Doctor, ¿cree usted que 28 gramos es la cantidad adecuada que podría aportar y consumir alguna persona? Pues yo considero que si el presidente Enrique Peña Nieto lo está permitiendo, dice que hasta 28 gramos, yo creo que está bien en su dicho, porque no es mucho 28 gramos, ¿ah? Ahora, esto también permitiría que no abusen también del consumo del enervante, ¿ah? 1 o 2 cigarrillos al día ya, total, hasta ahí, ¿sí? ¿Qué pasaría si alguna persona consume, no sé, 30 o 40 gramos al día? Te duermes. Ah, caray. Sí, simplemente se queda uno dormido, ¿sí? Porque no es un alcaloide, pero es un alcaloide también, pero te produce también sueño. Acuérdate que se usa para el insomnio, ¿sí? Te produce sueño, se queda dormido el consumidor, al siguiente día despierta bien, ¿ah? No como el alcohólico que despierta con la resaca, con queriendo más alcohol, más alcohol, ¿ah? Despierta bien, su mentalidad bien y todo, no hay ningún problema.
Pues siendo así, son muchas las bondades que le encontramos al... Sí, nomás que las satanizamos, como dices tú, ¿ah? Ahora háblenos, doctor, a ver, y las desventajas, debe tener desventajas, algunas reacciones adversas al organismo, ¿qué desventajas generaría del otro lado algún problema, el alcohol, por ejemplo, la cirrosis? En este caso, algún órgano, los riñones, el hígado, alguna situación que pudiese provocar alguna reacción adversa. Pues una de las reacciones adversas puede ser que la persona se vuelva antisocial, ¿sí? Esa es una de las reacciones adversas, ¿no? Que cada día se rehuya a la sociedad, ¿no? En cuanto a lo que me dices de los órganos, aparatos y sistemas, probablemente haya algún problema a nivel cerebral que disminuye un poquito su capacidad mental, pero como te digo, yo he visto personas y están completamente bien, personas que tienen 30, 40, 50 años consumiéndola y no les he visto ninguna afectación, ¿sí? Lo que sí hay afectación en personas que pueden consumir el resistor, el tiner, que eso los prenden con facilidad, ¿eh? Y ahí donde salubridad debe estar al tanto, ¿sí? En esos productos, el aguarrás, el tiner, los pegamentos y eso, que si te dañan psicológicamente te mandan las neuronas, ¿no? Usted estudió su especialidad en los Estados Unidos. ¿Alguna experiencia, alguna observación que haya usted realizado en ciudades de la Unión Americana en cuanto al uso y a lo mejor abuso de la marihuana? Pues lo que más lo que he visto que la persona que consume marihuana no es una persona agresiva, no es una persona no es una persona que te cause problemas, ¿sí? Como el alcohólico, los que usan cristal, los que usan cocaína, los que usan otras sustancias, anfetaminas, ¿sí? ¿Pero en Estados Unidos se consume libremente? Yo he visto que sí, ya se consumen libremente en Estados Unidos, sí. Está permitido. ¿Y no hay la persecución policíaca o el acoso sistemático de los consumidores? Tengo entendido que hay parques, por ejemplo, enormes, que hay jardines importantes en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York incluso, donde este producto se consume libremente sin mayor problema. ¿No hay la persecución que, por ejemplo, en el caso nuestro sí existe? Yo los 15 años que viví en Estados Unidos nunca vi un caso de esos, ¿sí? Vi casos que se estaban relacionados con la venta de cocaína, con la venta de morfina, con la venta de opiáceos, otro tipo de drogas, ¿sí? En ese caso sí vi. Bueno, lo que está en puerta también con la reforma que plantea el presidente de la República es sin duda la despenalización de la marihuana, de algunos puntos relativos a la marihuana. Por ejemplo, quiero contarle que en diferentes cárceles del país se encuentran o bien sujetos a proceso por posesión de marihuana, o bien compurgando penas que van incluso desde los 5 hasta los 8 o 10 años de prisión, que en caso de que se diese esta reforma que viene impulsando el presidente Peña Nieto, de manera automática serían puestos en libertad. Esto es que al desaparecer la posesión no agravada como un delito en nuestro Código Penal, pues miles de jóvenes, sería sin duda muy importante, serían puestos inmediatamente en libertad. Este es un paso, pues. El otro que se ha venido destacando por parte del poder público es el hecho de que al liberalizarse el mercado, al menos para el consumo recreativo y para fines medicinales de la marihuana, se inhibirían sin duda conductas antisociales por parte de la delincuencia organizada. Esto es, quienes se dedican a la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de manera delincuencial. Se trata pues de inhibir las conductas antisociales de quienes se han venido dedicando como propagadores del vicio a trabajar
el mercado ilícito de la marihuana. Son algunas de las ventajas en términos legales que ofrece la iniciativa del presidente de la República, Peña Nieto. Bueno, pues son puntos importantes de quienes impulsan, aunque del lado social también hay quienes se han venido organizando, padres de familia, la Federación Mexicana de Padres de Familia, Madres de Familia, algunas instituciones educativas que han venido a pronunciarse en contra de esta iniciativa. Esto, sin duda, tiene mucho que ver con la cultura de los mexicanos, algo que habremos de acostumbrarnos, pues, cuando se trata de enfrentar al consumidor habitual y a quienes pretenden utilizar este producto para el tratamiento de diversos padecimientos de la salud. Sí, aquí estoy viendo también lo que traigo aquí anotado, que su consumo regular puede originar un estado de apatía, lo que te decía, ¿sí? Irse apartando la persona consumidora de su medio social, ¿sí? Y el uso, el consumo regular, un estado de apatía. La agresividad se ve disminuida con dosis crecientes, ¿sí? ¿Sí? No hay agresividad, ¿sí? Yo nunca he visto una persona que consuma marihuana que sea agresivo, ¿sí? Por lo regular son gentes calmadas, tranquilas, un poquito distorsionadas mentalmente, y de ahí en fuera no existe nada, ¿verdad? Ya es pura mitología de lo demás. A ver, y por ejemplo, si se tratara de un consumidor problema, por ejemplo, en el alcohol hay bebedores problema. Ajá. Aquellos que pierden la cabeza por completo, que se convierten en tipos violentos, que en un momento dado pueden verse inmiscuidos en situaciones violentas, incluso en actitudes agresivas. En el caso de la marihuana, supongamos que alguien pierde el control y tenga alguna actitud, alguna conducta nociva, tanto en lo personal como para el entorno en el cual se mueve. ¿En qué consistiría el tratamiento de este tipo de pacientes, doctor? Bueno, primeramente te voy a decir, licenciado, que el que consume marihuana, únicamente la marihuana, ya si lo agrega a otras sustancias nocivas, como son el cristal, como es la cocaína, como es la morfina, como es opiáceos, como son las anfetaminas, ya entonces sí hay problemas ya serios, ¿sí? Pero mientras se consume marihuana, no hay ningún problema, todo es euforia, risa, aumento del apetito, todo lo contrario, ¿sí? A una persona que consume alcohol, que tiene euforia, pero a veces hay agresividad en la persona alcohólica, hay esa tendencia a la agresividad, ¿eh? Pierden el juicio. Bueno, es que las autoridades sanitarias hablan, por ejemplo, de establecer mecanismos de tratamiento. ¿Esto sería entonces para inhibir el consumo? No, más que nada. Por ejemplo, nos han dicho, ¿no?, que en un momento dado las personas que fuesen detenidas portando, poseyendo alguna cantidad incluso de las autorizadas de marihuana, serían remitidas a instalaciones sanitarias para efectos de su tratamiento y rehabilitación. ¿En qué consistiría ese tratamiento? ¿O para qué sería? Ese tratamiento consistiría en tener psicólogos, en ir reduciendo las cantidades si se quiere dejar de consumir. Pero acuérdate que no hay centros aquí. No tenemos hospital, ni siquiera un hospital psiquiátrico. No tenemos personal capacitado, ¿sí? Estamos a la deriva aquí, ¿eh? ¿Cuántas personas que ocupan un hospital psiquiátrico los ves deambulando por las calles? Son cientos. Y no hay a dónde acudir, no hay quien les tiende la mano, ¿sí? Ahora, para poner un centro de apoyo a las personas consumidoras de marihuana, pues se necesita equipos, se necesita instalaciones, se necesitan una serie de psiquiatras, psicólogos,
infinidad de personas se ocupan, ¿sí? Y carecemos de todo eso, ¿sí? Con trabajos tenemos aquí el Hospital General, que van los enfermos, están 2-3 días sentados ahí, en su sillita, esperando a que los atiendan, o con su suero puesto. No hay instalaciones aquí, no existen en México. Otra cuestión, doctor, es que de llegarse a autorizar esta propuesta del presidente Peña Nieto, entonces, así como se prescriben antibióticos, tendríamos a los médicos, a los consultorios médicos prescribiendo marihuana, recetas de marihuana. Yo pienso que debe de haber el gobierno establecer los parámetros, quiénes pueden expender los cannabinoides, si puede ser un psiquiatra, si puede ser un psicólogo, si puede ser determinada persona, determinado profesionista, el que los deba despedir, sí. No cualquier médico los va a poder despedir. Puede ser algún psiquiatra, puede ser algún psicólogo, un especialista en la materia, sí. Y bajo un estricto control, sí. Si no, imagínate, si fueran todos los médicos, imagínate, pues se agarrarían haciendo receta y receta y receta. Y nunca se acabaría eso. Debe haber un control estricto, ya sea por un psiquiatra, un psicólogo preparado, ¿sí? Si me permite, vamos a ir a mensajes, regresamos enseguida. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Alicamedios es hacia la liberalización de la marihuana. Y lo abordamos el tema con la presencia en el estudio del doctor Fernando Cortés Ramírez, quien, le reitero, es un especialista en el dolor. Precisamente yo le preguntaba en el momento del corte, ¿hasta dónde la eficacia del uso de la marihuana para tratar el dolor y para curar tal vez algunos padecimientos, doctor? Sí. Coméntenos, por favor. Ajá. Por ejemplo, hace rato mencionaba que también anteriormente se usaba para las náuseas y vómitos secundarios a la quimioterapia de cáncer, ¿sí? También se ha utilizado para la anorexia asociada a la pérdida de peso en pacientes con SIDA. Las náuseas y los vómitos es una reacción a la aplicación de la quimioterapia. Pero, por ejemplo, para sustituir la quimioterapia, ¿no sería útil también la marihuana? No. O sea, para tratar enfermos de cáncer. Porque no tiene acción sobre las células cancerógenas o cancerígenas. No tiene acción. No. Tiene acción nada más sobre el dolor. Para aclarar a quienes de repente la proponen. Ajá. En el glaucoma sí se puede utilizar porque es un hipotensor, ¿sí? Disminuye la hipertensión del glaucoma, ¿sí? El glaucoma es hipertensión en el globo ocular, ¿sí? A ver, ¿y ese cómo se aplicaría? Porque supongamos que yo tuviera un padecimiento de glaucoma, ¿cómo me curaría? ¿Cómo me atendería? Pudiera ser oral, pudiera ser parenteral, en inyecciones, Esto hay que aclarar, pues, no de ninguna manera se trata de tomar, pues, un puño de marihuana y masticarla y llevarla a la boca. Ya preparados. O sea, su preparación medicinal, a base de la cannabis, a base de la marihuana. Sí, ya con los preparados como la nabilona y el dronabinol, ya se utiliza en ese tipo de tratamientos. Y en las dosis, en las dosis adecuadas también, ¿verdad? En los pacientes con esclerosis, con fibromialgia, con dolor neuropático, con asma bronquial, ¿sí? Con convulsiones. En el caso de la epilepsia, controla la epilepsia de una manera eficaz, ¿sí? A ver, doctor, esto me trae a la otra inquietud. Hablamos de un producto sin duda novedoso en términos de
de apertura. Sí. Las escuelas de medicina, los nuevos médicos, los jóvenes que van a la facultad de medicina, ¿cómo ven, cómo analizan este tema en el aula? Pues no sé, yo no tengo contacto con Pero ellos, ¿qué tendrían que hacer? Ajá. Es un tema que está encima. ¿Qué sugiere usted que hagan? Actualizarse, ver alternativas, porque hay mucho medicamento para el dolor, pero no tiene ninguna eficacia. ¿Cómo lo puede tener los derivados de la cannabinoides, sí? No tiene la misma eficacia. El otro día estaba leyendo que hay unas semillas que vienen del Oriente Medio que tiene 10,000 veces más potente que la morfina. Le dicen la semilla de la muerte, ¿sí? Si lo tomas en exceso, pues ahí queda la persona, ¿eh? ¿Y esa para qué se consume? A veces se puede utilizar para el dolor, pero con mucho... Está en estudio todavía eso, ¿sí? Y es mucho más potente, 10,000 veces más potente que la morfina. La otra cuestión, doctor. Sí. Si se tratara de impulsar, porque bueno, pues por una parte parece que se ponderara el uso y tal vez hasta el abuso de la marihuana por parte de los consumidores, pero por otro lado también se habla de la necesidad de la prevención, ir a la prevención, ya que bueno, pues obviamente este no es un país en su totalidad de consumidores de marihuana, no somos todos marihuanos así por naturaleza, y entonces el gobierno habla también de la implementación de una serie de acciones tendientes a prevenir y abatir el consumo, ¿por qué no decirlo? ¿Qué plantearía usted en estos términos? Pues hace rato te mencionaba que debe estar supervisado por médicos especializados, ¿sí? Por médicos que tengan el conocimiento suficiente de lo que es la marihuana, de lo que la puedes vender así fácilmente, no. Deben de ser personas capacitadas, que el mismo gobierno las puede capacitar a ciertos grupos de médicos, empresas, pero que esté bajo supervisión. No nada más porque ya amaneció cualquier médico que la expenda, no. Deben de ser médicos especialistas, ¿sí? Psiquiatras, psicólogos, personas que estén bien preparadas o las prepara el gobierno. Y obviamente campañas, ¿no? Campañas también, para ir disminuyendo también el consumo de la marihuana, medios de difusión, la radio, la televisión, el periódico, ¿cuántos medios más? Se gasta más en campañas que electorales que en medios para la salud, ¿sí? Definitivamente, pues, que es importante. ¿Cómo podríamos concluir este programa, doctor? Se ha hablado del uso como un producto medicinal, se ha hablado del estatus legal, de la posible despenalización, de la no criminalización de los consumidores de marihuana, de los casos de Holanda y algunos otros países. ¿Cómo usted concluiría este programa durante esta tarde? Pues yo considero que debe haber programas preventivos también, ¿sí? Programas preventivos y avalados por el gobierno, por los tres poderes del gobierno, el federal, el estatal y el municipal, ¿sí? Que hubiera una concordia entre ellos, ¿verdad? Entre los tres poderes. Y como te dije, todo bajo supervisión, ¿sí? Y ayudar al paciente a que con sus terapias psicológicas a ir disminuyendo el consumo del enervante, ¿sí? Les plantearía usted una regulación estricta, pues. Sí, si esto claro ya que está en sí. marcha, pues ir hacia una regulación estricta por parte de las autoridades. Así es. Bien, doctor, pues estamos poniendo punto final a nuestro programa de esta tarde.
agradeciendo por supuesto su visita y su participación en este programa El Debate en la Red, cuyo tema por esta vez fue hacia la liberalización de la marihuana. Doy las gracias al doctor Fernando Cortés Ramírez. Buenas tardes, doctor. Gracias. Hasta la próxima. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El Debate en la Red. Nos escuchamos la próxima emisión. El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga.